Capítulo 6. Castillo de Clermont, octubre de 1428. Una fresca brisa jónica entraba por las ventanas abiertas de mi aposento en la torre, trayendo consigo el aroma a sal y el susurro de las olas lejanas. Sentado cerca del punto más alto del castillo de Clermont, dejé que la luz de la mañana me bañara. El brillo del mar apenas se vislumbraba tras los muros de la fortaleza. En mis manos reposaba una taza de amarga infusión de hierbas. Un sabor desconocido, pero lo suficientemente reconfortante como para mantenerme firme en este mundo aún tan nuevo. 2 semanas. Habían pasado 2 semanas desde que desperté en este mundo, en este cuerpo. Constantino Paleólogo, déspota de Morea, destinado a ser el último emperador de Bizancio. La conmoción inicial casi había remitido, reemplazada por una energía inquieta. Las ideas me invadían. Ideas nacidas de un futuro que recordaba vívidamente, pero al que ya no podía acceder. El conocimiento que poseía era lo suficientemente potente como para alterar el destino de imperios. La pregunta que me agobiaba ahora era cómo manejarlo con sabiduría. Reclinándome, dejé que mis pensamientos vagaran. Visiones de mapas, rutas comerciales e innovaciones del mundo moderno me cruzaron por la mente. Pólvora, fábricas, imprentas. Colón ni siquiera había nacido, me recordé. ¿Y si pudiera liderar el descubrimiento de nuevas tierras, conociendo a los aztecas e incas décadas antes? La idea me tentó, atormentó mi imaginación. Pero la realidad tiene una forma de atenuar los sueños. El descubrimiento y la expansión eran objetivos a largo plazo. En ese momento, la supervivencia era primordial. Los otomanos se acercaban y los días de Constantinopla estaban contados. Mis pensamientos volvieron al peligro presente. Conocía armamento avanzado, armas de fuego que podían cambiar el curso de la batalla, pero ¿cómo se recrean mosquetes y cañones sin maquinaria moderna? De repente, un suave golpe interrumpió mis pensamientos. George Sprant se centró, tan sereno y seguro como siempre. El hombre era de complexión delgada y cabello bien cortado, con un porte diplomático y a la vez discretamente imponente. 1000 preocupaciones ensombrecían su mirada, pero lucía su habitual sonrisa respetuosa al inclinar la cabeza. Buenos días, mi déspota, dijo George. Su voz contenía la pregunta tácita que había llegado a reconocer durante las últimas semanas. ¿Cómo te sientes hoy? Asentí levemente y le hice un gesto para que se sentara. George, dije simplemente, dejando atrás mi antigua ansiedad, dando paso a una firme determinación. Gracias por venir. Tenemos mucho que hablar. Se sentó frente a mí, con su mirada penetrante estudiando mi rostro. Sin duda, había percibido el cambio en mí durante los últimos días. 2 semanas atrás, estaba a la deriva. Ahora, un plan aún incipiente estaba tomando forma. He tomado una decisión, le dije, dejando mi taza a un lado. En estas últimas 2 semanas, he estado reflexionando sobre lo que hay que hacer para proteger a Morea, y quizás a algo más que Morea. Una leve arruga le arrugó la frente, aunque esperaba sin interrumpir, el perfecto cortesano. Tanto en el porte de George su serenidad inquebrantable, la sinceridad firme en su mirada insinuaba la lealtad que lo había unido al linaje paleólogo mucho antes de mi llegada. ¿Has notado mi interés en nuevos métodos? Técnicas agrícolas, comerciales y tecnológicas, continué. Estoy convencido de que estos son los pilares sobre los que reconstruiremos la fortaleza de Morea. Pero necesitaremos audacia. Los otomanos no nos darán tiempo ni para recuperar el aliento. Inclinó la cabeza en señal de reconocimiento. Esa ambición no es inesperada en usted, mi señor. Sin embargo, las decisiones audaces requieren escrutinio. Las innovaciones no se han probado. Muchos se preguntarán si está llevando el reino hacia el progreso o hacia el peligro. No había burla en su voz, solo una cautelosa advertencia. Me incliné hacia adelante, sintiendo una oleada de entusiasmo. Empezamos por centrarnos en lo que tenemos. Nuestros recursos, nuestra ubicación estratégica. Hay métodos y estrategias que no se han probado antes. Con las inversiones adecuadas y una planificación minuciosa, podemos convertir Glarencha en algo mucho mejor de lo que es ahora. Entrecerró los ojos ligeramente, no con sospecha, sino pensativo. Hablas de innovaciones, dijo lentamente. Nuevas ideas. Pero ¿cómo podemos estar seguros de que funcionarán? Me permití una leve sonrisa. Ojalá pudiera compartir lo que realmente era. Empezamos poco a poco, dije con voz controlada pero urgente. Probar cada concepto. Refinarlo. Tengo ideas que podrían parecer extrañas ahora, pero si dan fruto, elevarán tanto a nuestra gente como a nuestras defensas.
Por un momento, George pareció a punto de presionarme aún más. Luego se relajó un poco, como si recordara quién era yo. Constantino Paleólogo, un hombre al que había servido en medio del peligro y la duda. Prudencia y visión, en equilibrio, reflexionó en voz baja. Entiendo su atractivo. Pero debes saber que la cautela es más que un hábito para mí. Una sutil sensación de alivio alivió la tensión de mis hombros. Su aceptación, aunque cautelosa, fue un primer paso vital. Excelente, dije, poniéndome de pie con renovada determinación. Tenemos trabajo que empezar. Financiación, adquisición de recursos, convocar a las mentes adecuadas. Retrasarnos solo nos costará más al final. Fundamentos de un plan. Una vez que George se fue, la habitación se sintió extrañamente vasta y silenciosa. Caminé cerca de la alta ventana arqueada, intentando calmar la opresión en el pecho. El tenue aroma a aceite de oliva quemado subía desde las antorchas de abajo. La ansiedad me invadió, una sensación familiar de adentrarme en territorio desconocido. Sin embargo, en ese mismo silencio, la determinación se acrecentó. Para que esta visión prospere, pensé, necesitaré oro, y mucho. Tomando un nuevo rollo de pergamino, mojé mi pluma en tinta y comencé una carta dirigida a Constantinopla. Mi madre la leería con incredulidad, sin duda. Selimbria siempre había sido una apreciada propiedad en el mar de Mármara. Pero sus días de prosperidad se habían desvanecido bajo las incursiones otomanas. El sentimentalismo no nos salvaría ahora. Querida madre, he tomado una decisión difícil. ¿Venderé nuestras propiedades en Selimbria? La confesión me dolió. Selimbria, antaño una próspera ciudad a orillas del mar de Mármara, había sido un activo valioso durante años. Sus tierras fértiles y su posición estratégica eran motivo de orgullo, incluso ante las incursiones otomanas. Pero ahora, el sentimentalismo tenía que ceder ante la practicidad. Vender el terreno me proporcionaría los fondos necesarios para hacer realidad mis ambiciones para Morea. Sellé la carta y la coloqué sobre una pila de documentos para George. Cuando regresara de Constantinopla, tendría los recursos para empezar en serio. George tenía razón al cuestionar el alcance de mis planes. Pero ahora lo tenía claro. Clarencha, Elis, se convertiría en un centro industrial. Fábricas, comercio e innovación. Los pequeños campos de algodón de Messinia servirían de base para la producción de papel para mis imprentas. Creía que podría intentar recrear una imprenta de tipos móviles rudimentaria, aunque los desafíos eran inmensos. Sin herramientas de precisión ni metales refinados, la mecánica sería, en el mejor de los casos, rudimentaria. Necesitaría encontrar artesanos cualificados dispuestos a experimentar, a ampliar los límites de sus métodos tradicionales. No sería fácil, y el fracaso era casi seguro al principio. Pero quizás, empezando poco a poco, podríamos innovar gradualmente. Recordé cómo analizamos el impacto revolucionario del invento de Johannes Gutenberg, que transformó la sociedad al facilitar la comunicación masiva y la alfabetización, permitiendo que las ideas se difundieran rápida y ampliamente. Mi experiencia en serigrafía me proporcionó un conocimiento práctico de materiales y técnicas, lo que potenció mi capacidad de innovación. Me di cuenta de que estaba a punto de cambiar el curso de la historia. Al adaptar y mejorar la imprenta, podría dejar una huella imborrable en mi época. Este sistema no solo haría accesible la información a la población, sino que también la empoderaría, un concepto completamente novedoso para aquella época. La idea de introducir semejante innovación me entusiasmaba. Era una forma de elevar la conciencia colectiva del mundo entero. Mi mirada se dirigió a la esquina de la cámara, donde una culebrina de mano recién adquirida descansaba contra la pared. Una rara arma de fuego primitiva, cortesía de un mercenario veneciano que había pasado recientemente por Clarencha. Aunque rudimentaria, la máquina insinuaba el camino hacia armas o artillería más sofisticadas. Si pudiera analizar su diseño y perfeccionarlo con la ayuda de armeros expertos, tal vez mi futuro ejército no palidecería ante los otomanos. Me imaginé filas de soldados disciplinados empuñando mosquetes. Una fantasía anacrónica, pero que pronto podría pasar del sueño a la realidad. En ese momento, pasos apresurados resonaron en el pasillo. George reapareció, con el rostro radiante de expectación. Hizo una ligera reverencia. Mi déspota, el carruaje está listo. Salgo para Constantinopla como estaba previsto. ¿Alguna instrucción final? Le entregué la carta sellada y una lista detallada de suministros. Recluta hombres cualificados. Herreros, artesanos, escribas, cualquiera que pueda ayudarnos a construir lo que necesitamos.
También necesitaremos materiales. Planeo introducir algunas innovaciones. Examinó el pergamino, arqueando una ceja ante la inusual mezcla de peticiones. Tantos oficios, tantas habilidades especializadas. Estás reuniendo más que una simple defensa, mi señor. ¿De verdad todo esto sirve para proteger a Moria? Lo miré a los ojos. George, ¿recuerdas el primer día que me levanté de mi lecho de enfermo? Te lo dije entonces. No podemos aferrarnos solo a muros y espadas. Debemos crear algo más grande, un futuro que supere a nuestros enemigos. Fortificaciones más fuertes, sí, pero también comercio, industria y conocimiento. Al final, será nuestra mejor armadura. Su silencio pensativo se prolongó un poco más de lo habitual. Haré lo que me ordenes. Sin embargo, percibí en su voz una curiosidad más profunda, quizá un indicio de que tras mis palabras había algo más que la típica ambición. Aún así, no insistió. Simplemente inclinó la cabeza, con un atisbo de sonrisa en sus labios. Reuniré a quienes comparten tu visión y pueden ayudar a darle pie. Buen viaje, amigo mío, dije, procurando que se notara mi confianza. Cada día que pasaba, me volvía más hábil para desempeñar el papel de gobernante decisivo. Una pequeña parte de mí se preguntaba si me estaba convirtiendo en un auténtico Constantino o si simplemente estaba aprendiendo a imitarlo. George hizo una nueva reverencia y se marchó. Al cerrarse la puerta, la determinación eclipsó cualquier nerviosismo persistente. Glarenza, aquella soñolienta ciudad costera, se convertiría en el taller de nuestro reino. Fábricas e imprentas, forjando una era adelantada a su tiempo. La idea rebosaba de posibilidades. En mi mente, veía no solo el surgimiento de una nueva Morea, sino un cambio en el destino de los imperios. Cerré los ojos, dejándome envolver por el silencio de la cámara. Plantar la semilla es una cosa, reflexioné, y nutrirla es otra. Más allá de estos muros, se cernían tormentas. Política interna, la amenaza otomana, señores desconfiados con la vista puesta en el lucro inmediato. Pero si esta semilla echaba raíces, si florecía en el futuro que imaginaba. Capítulo 7. Era temprano por la mañana cuando Teodora se encontraba paseando por el frío suelo de piedra de su habitación en el castillo de Clermont. Una carta yacía abierta sobre su escritorio, y su contenido persistía en su mente. Escrita con la elegante y a la vez mordaz letra de su hermano, Carlos II Toco, el mensaje era a la vez cordial y sutilmente insistente. Creusa, comenzaba. Siempre usaba su nombre de pila al escribir en privado. Espero que esta carta te encuentre con buena salud y buen ánimo. A menudo me he preguntado cómo te va en la corte del déspota. ¿Te trata Constantino con el respeto y la atención que mereces? Espero que hayas empezado a encontrar tu lugar entre los nobles bizantinos y que tu transición a la vida en Moria haya sido lo más fluida posible. Teodora leyó la siguiente parte con una mezcla de frustración y resignación. Pero déjame hablarte claro, hermana. Sabes tan bien como yo que asegurar tu posición, y la de nuestra familia, requiere la bendición de tener hijos. ¿Has hablado de esto con Constantino? Cuanto antes tengas un heredero, más fuerte será tu influencia, tanto en Moria como en nuestra familia. Casi podía oír su voz cálida pero severa recordándole el deber tácito que la agobiaba cada día. La expectativa de tener un hijo era constante, pero la idea de presionar a Constantino al respecto, dado su comportamiento reciente, la llenaba de incertidumbre. Carlo continuó, centrando su atención en los problemas que se estaban gestando en Epiro. También debo compartir algunos rumores inquietantes, escribió. Corren rumores de que Memnone y sus partidarios se han vuelto inquietos. Aún no tengo pruebas sólidas, pero podrían estar cortejando a los otomanos para socavar nuestro dominio. No pretendo alarmarte, Creusa, pero permanece alerta. Si oyes algo, o si Constantino tiene alguna idea, agradecería tu consejo. La mirada de Teodora se detuvo en este último pasaje, dándole vueltas a sus implicaciones. Las palabras de Carlo eran más una advertencia que una petición directa de ayuda, pero la colocaron en una situación precaria. Se había casado con un miembro de la corte bizantina y había jurado lealtad a Constantino, pero ahora su hermano le recordaba los lazos que aún la unían a la fortuna de su familia. La pesada puerta de roble se abrió con un crujido y entró Constantino, con una presencia tan firme e imponente como las paredes de piedra que los rodeaban. Su mirada se suavizó al verla cerca de la ventana. La luz de la mañana proyectaba un cálido resplandor sobre su rostro afligido. Teodora saludó con voz suave pero inquisitiva. Pareces preocupada. ¿Ha ocurrido algo?
Por un instante, Teodora consideró revelar la carta y pedirle consejo como compañero. Sin embargo, un instinto la detuvo. ¿Cómo podía hablar de las sutiles insistencias de Carlo en tener un heredero o de los rumores de rebelión en Epiro cuando Constantino ya soportaba el peso del imperio? Ya tenía suficientes preocupaciones como para que ella las aumentara. Es solo una carta de mi hermano, respondió en voz baja, doblando el pergamino y guardándolo entre los pliegues de su vestido. ¿Quieres saber cómo me estoy adaptando a la vida aquí? Eso es todo. Constantino asintió, aunque el ceño se le acentuó. ¿Necesita algo? Tu familia es importante para ti, y por lo tanto para mí. Dudó, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Solo expresa las preocupaciones de siempre. Su voz se quebró al final, abrumada por la gravedad de la situación. Pero nada que deba preocuparte, ahora no. Aún así insistió con la mirada firme. Si necesitas algo, dímelo. No quiero que te preocupes sola. La ternura de sus palabras la reconfortó, pero también alivió la ansiedad que sentía en el pecho. Intentaba apoyarla, pero había asuntos que no podía resolver con solo estar presente. Gracias, logró decir, con una leve sonrisa en los labios. Pero puedo con esto. Nuestra gente necesita tu fuerza más que yo tu consuelo en este momento. Constantino la observó un momento más, buscando con la mirada una verdad tácita. Finalmente, asintió, aunque la reticencia oscurecía su expresión. Muy bien. Volveré a tiempo para la cena. Si necesitas algo, llama a los sirvientes. Con un breve y tierno beso en la frente, se dio la vuelta y se marchó. Sus pasos resonaban por el pasillo de piedra. Teodora lo vio marcharse, sintiendo una oleada de alivio y culpa. Merecía saber más, estar al tanto de las tensiones que se gestaban en Epiro, pero se contuvo, insegura de cómo reaccionaría ante las exigencias y sospechas de su hermano. Una vez sola, Teodora regresó a su escritorio, alisando la carta de nuevo. Las últimas líneas la carcomían. Su hermano no estaba pidiendo directamente la intervención de Constantino. Estaba plantando la semilla, esperando que ella la cuidara. Carlo no era ingenuo. Sabía que Constantino tenía influencia y un ejército, y si decidía intervenir, podría inclinar la balanza del poder. Sin embargo, sacar a la luz estos asuntos ante su esposo también podría arrastrarlo a un conflicto para el que tal vez no estuviera preparado. Más aún, corría el riesgo de exponerla como un conducto para las ambiciones de su familia, en lugar de como una déspota leal. Suspiró, presionándose las sienes con los dedos. El peso de la carta de Carlo persistía. ¿Cuánto debía revelar? Tras un instante de vacilación, acercó una hoja de pergamino. La pluma se cernió sobre la página antes de que comenzara, escogiendo cada palabra con cuidado. Mi querido hermano, escribió. Tu carta me trajo una gran alegría. Moria es una tierra de contrastes, y descubro algo nuevo cada día. Hizo una pausa, y la punta de la pluma golpeó suavemente. ¿Debería mencionar la transformación de Constantino? Tras decidirlo, continuó. Constantino ha estado muy atento, aunque últimamente ha enfrentado sus propias dificultades. Hubo un tiempo en que parecía bastante distante, incluso perdido, pero en los últimos días he notado un cambio en él. Tiene un renovado sentido de propósito, como si algo hubiera despertado en su interior. Se detuvo, mirando la tinta que brillaba en el pergamino. No era mentira, pero tampoco era la verdad absoluta. El cambio de Constantino había sido realmente drástico. Un momento, se mostraba melancólico y retraído, y ahora parecía decidido, casi impulsivo. Sin embargo, este nuevo vigor la inquietaba. ¿Era la presión de la guerra inminente? ¿Una oleada de inspiración? ¿O algo completamente distinto? Ella meneó la cabeza y continuó. En cuanto a sus preocupaciones sobre un heredero, sepan que el asunto no me es ajeno. Entiendo perfectamente la importancia de asegurar el futuro de nuestra familia. Les aseguro que abordaré el tema con mi esposo cuando sea el momento oportuno. Sin embargo, estos asuntos requieren delicadeza. Debo navegar con cuidado, y les pido paciencia. Teodora dudó de nuevo, con la pluma suspendida sobre el papel. Las sospechas de Carlo sobre Memnone y sus partidarios debían ser aclaradas, pero no quería parecer demasiado preocupada. Decidió buscar un punto medio. En cuanto a los disturbios en Epiro, estaré atento. Morea tiene sus problemas, y Constantino no presta la debida atención. Sin embargo, intentaré discernir lo que pueda. Mantente alerta, querido hermano, y recuerda que las murallas se escuchan, incluso aquí en Morea. Debemos andar con cuidado.
Satisfecha con sus palabras, firmó la carta y la dejó secar. Fue una respuesta mesurada, que no prometía más de lo que podía ofrecer. Había omitido detalles de la agitación en su corazón y la sensación de estar atrapada entre dos mundos. Su vida como Creusa Atoko, unida por la familia y la sangre, y su nueva identidad como Teodora, déspota de Moria, fiel a su esposo y a su causa. Levantándose de la silla, se acercó a la ventana y contempló el extenso paisaje de Moria. El sol había ascendido, proyectando largas sombras sobre las escarpadas colinas y valles. Esta era su nueva realidad, su nuevo hogar, pero se sentía extraña en muchos sentidos. El camino por delante era incierto, pero una verdad se destacaba con claridad. Cualquier camino que eligiera, definiría no solo su futuro, sino el de todos sus seres queridos. Con un suspiro, Teodora dobló la carta y la selló con lacre, estampando el escudo de su familia sobre la suave tela. La enviaría más tarde, y entonces, lo sabía, comenzaría la espera. Esperaría a ver cómo respondería Carlo, esperando el momento oportuno para hablar con Constantino, esperando a que las fuerzas en juego en Epiro y Moria revelaran sus verdaderas intenciones. Pero por ahora, necesitaba atender sus deberes. Se apartó de la ventana, se alisó el vestido y se dispuso a salir de sus aposentos. Había mucho que hacer, y aunque su corazón seguía afligido, no se dejaría paralizar por la indecisión. Era Teodora, déspota de Moria, y para bien o para mal, su camino estaba ahora entrelazado con el de Constantino. Al salir al pasillo, susurró una oración en silencio, con la esperanza de que, independientemente de lo que le depararan los días venideros, encontraría la fuerza para afrontarlos con gracia y determinación. Necesitaría cada gramo de ambas en el delicado equilibrio entre la familia y el deber. Capítulo 8. El tenue resplandor de las velas bañaba la habitación privada de Michael, proyectando largas sombras sobre los pergaminos y bocetos dispersos que cubrían su mesa de madera. La noche había caído sobre Moria, y el bullicio habitual del castillo de Clermont se había calmado. Michael estaba sentado solo, pluma en mano, mientras revisaba meticulosamente sus diseños para la imprenta. Con George aún en Constantinopla reuniendo artesanos y suministros, Michael aprovechó la soledad para avanzar con sus planes. A principios de esa semana, se había reunido discretamente con Dimitrios, el carpintero, y Nicolaos, el herrero. Sus ideas prácticas habían sido invaluables, ayudándole a ajustar sus diseños para que se adaptaran a los materiales y técnicas disponibles. Hablaron sobre la viabilidad de construir el armazón de la prensa, seleccionando roble resistente por su durabilidad, y debatieron sobre la fabricación del mecanismo de tornillo, una iniciativa aún no probada sobre la que Nicolaos se mostraba cautelosamente optimista. Mientras Michael revisaba sus notas, una nueva idea lo asaltó. Inicialmente, había planeado producir textos en griego para el clero y la nobleza locales. Sin embargo, tras investigar, se dio cuenta de que los libros eran artículos de lujo, cuyo precio a menudo oscilaba entre 40 y 80 florines de oro. El mercado en Moria era bastante limitado, pero la demanda en Europa occidental, donde el latín era la lengua franca de la Iglesia y el mundo académico, era enorme. Si produzco textos en latín, reflexionó, podría acceder a un mercado mucho mayor y generar ganancias sustanciales. Estos fondos podrían respaldar sus otros proyectos y fortalecer la economía de Moria. Además, la producción de textos en latín podría coincidir con los esfuerzos de su hermano por unir las iglesias ortodoxa oriental y católica romana, una estrategia que podría atraer el apoyo occidental contra los otomanos. Decidido, Michael comenzó a rediseñar sus diseños de tipos móviles para adaptarlos al alfabeto latino. Bocetó cuidadosamente cada letra, asegurando la uniformidad y la legibilidad. Sus conocimientos de tipografía le ayudaron a optimizar el tamaño y el espaciado de los tipos, buscando que los libros fueran más compactos y rentables sin sacrificar la legibilidad. Para producir una Biblia en latín, el punto de partida más lógico y rentable necesitaba un ejemplar de referencia. Decidió adquirir uno del obispo católico de Patras, una ciudad bajo control veneciano, no lejos de Clermont. El obispo tenía fama de poseer una extensa biblioteca de textos occidentales. Michael redactó una carta solicitando una audiencia, presentando su interés como académico. Centrando su atención en la producción de tinta y papel, puso en marcha planes para establecer pequeños talleres. Había hablado con artesanos locales sobre la posibilidad de obtener aceite de linaza y negro de humo para la tinta, experimentando con mezclas para lograr la consistencia adecuada.
Para el papel, propuso usar trapos de algodón y lino para producir hojas de alta calidad, colaborando con Elías, un molinero interesado en la iniciativa. Un suave golpe en la puerta lo sacó de sus pensamientos. Michael organizó rápidamente sus pergaminos, asegurándose de que los documentos confidenciales estuvieran bien guardados. Pase, gritó. La puerta se abrió lentamente y Teodora entró, con el rostro suavemente iluminado por la luz de las velas. ¿Sigues despierta a estas horas? Preguntó con una leve sonrisa. Michael levantó la vista, disimulando su sorpresa. El tiempo se me escapa cuando estoy absorto en estos asuntos. Se acercó a la mesa, recorriendo con la mirada el conjunto de bocetos y notas. Has estado bastante ocupado últimamente. Los sirvientes comentan que te has reunido con varios artesanos. Solo estoy atendiendo algunas tareas administrativas, respondió con ligereza. Siempre hay reparaciones y mejoras que hacer en la finca. Ella asintió, pensativa. Supongo que los deberes de un déspota son eternos. En efecto, asintió, con la esperanza de desviar la conversación de los detalles. Teodora cogió un pergamino con planos arquitectónicos de un almacén. ¿Es este un nuevo edificio el que estás planeando? Sí, un almacén, dijo Michael con suavidad. Con la temporada de cosecha acercándose, necesitaremos más espacio. Eso parece prudente, comentó, volviendo a colocar el pergamino sobre la mesa. Siempre has sido progresista. Me ofreció una sonrisa modesta. Intento anticiparme a nuestras necesidades. Se hizo un breve silencio entre ellos. Al percibir su persistente curiosidad, Michael decidió cambiar el tema. ¿Y qué tal has estado? Espero que los preparativos para el próximo festival no sean demasiado pesados. Pareció aceptar el cambio de tema. Me mantienen ocupada, pero es una distracción bienvenida. A la gente le vendría bien algo para animarse. De acuerdo, dijo. Es importante mantener nuestras tradiciones, especialmente en tiempos difíciles. Teodora volvió a mirar la habitación. Bueno, no pretendía interrumpir tu trabajo. Solo quería asegurarme de que no te esforzaras demasiado. Aprecio tu preocupación, respondió Michael con sinceridad. Estaba terminando mi trabajo. Ella asintió levemente. Muy bien. No olvides descansar. No lo haré, le aseguró. Cuando se dio la vuelta para irse, Michael sintió una punzada de culpa por ocultarle información. Teodora había sido una compañera fiel, pero la naturaleza de sus proyectos requería discreción. La observó mientras cerraba la puerta silenciosamente tras ella, mientras el suave eco de sus pasos se perdía en el pasillo. De nuevo solo, Michael exhaló lentamente. Recuperó los pergaminos ocultos bajo los planos arquitectónicos. Los diseños de los mosquetes permanecían ocultos, un secreto aún más guardado que la imprenta. Las posibles consecuencias de introducir armamento avanzado eran inmensas, y no podía arriesgarse a que la información cayera en malas manos. Centrándose nuevamente en su trabajo, revisó la lista de materiales necesarios para la imprenta y los talleres. Materiales de imprenta. Roble robusto para el marco. Hierro y acero para el mecanismo de tornillo. Plomo, estaño y antimonio para la fundición de tipos móviles. Producción de tinta. Aceite de linaza. Negro de humo, hollín. Producción de papel. Trapos de algodón y lino. Equipos para pulpar y prensar fibras. Hizo anotaciones junto a cada artículo, señalando los posibles proveedores y cualquier dificultad logística. La adquisición de antimonio podría resultar difícil, pero esperaba que George tuviera éxito al abastecerse de Constantinopla. Luego Miguel redactó la carta al obispo de Patras. Su excelencia, espero que esta carta le encuentre bien de salud y de buen ánimo. Me complace conversar sobre asuntos de interés mutuo que puedan enriquecer la vida cultural y espiritual de nuestra región. Agradecería la oportunidad de reunirme con usted cuando le sea conveniente. Respetuosamente, Constantino Paleólogo, déspota de Morea. Selló la carta y la apartó para enviarla por la mañana. La idea de conseguir una Biblia en latín lo llenó de urgencia. Cuanto antes tuviera una referencia, antes podría comenzar a producir una obra que le abriría puertas tanto económica como diplomáticamente. Mientras las velas se consumían, Michael organizó sus pergaminos, asegurándose de que los documentos confidenciales estuvieran bien guardados. Guardó los diseños más importantes en una cartera de cuero, que guardó bajo llave dentro de un cofre de madera oculto tras un tapiz, una precaución necesaria. Apagó las velas y se acercó a la ventana.
El aire nocturno era fresco y las estrellas brillaban como faroles lejanos. Se permitió un momento de silenciosa contemplación. El camino que había elegido estaba plagado de desafíos, pero cada paso lo acercaba a sus metas. El conocimiento es poder, se susurró. Y con él, puedo forjar un nuevo destino. Alejándose de la ventana, Michael se preparó para descansar. El día siguiente traería nuevas tareas y, con suerte, progreso. Mientras se acostaba, su mente bullía con planes y contingencias. La confianza era un lujo que apenas podía permitirse, pero la discreción era esencial. El peso del secreto lo oprimía, pero lo soportaba de buena gana. Capítulo 9. El sol se cernía bajo sobre Mistra, dorando las murallas de la fortaleza y las sinuosas calles con un último estallido de cálida luz. En una de las habitaciones privadas del castillo, Teodoro Paleólogo se encontraba junto a una estrecha ventana, con la postura rígida por la creciente inquietud. Observaba las ondulantes colinas que se extendían más allá de la ciudad al caer la noche. Un mar aparentemente infinito de siluetas que albergaban amenazas que aún no podía identificar. Un suave golpe interrumpió sus pensamientos. Apareció un sirviente, haciendo una reverencia. El amo Pleton le espera, mi señor. La mirada de Teodore se detuvo en el horizonte un instante más antes de girarse con la mandíbula apretada. Déjalo entrar. La puerta se abrió para dar paso a Georgios Gemistos Pleton. Con casi 70 años, poseía el porte digno de un erudito experimentado. Su larga barba, con canas, enmarcaba un rostro arrugado por el tiempo, pero iluminado por el fervor intelectual. Aunque sus sencillas vestiduras bizantinas carecían de adornos, reflejaban tanto su erudición como la estatura de un magistrado. Teodore saludó Pleton con un respetuoso asentimiento y voz mesurada. Pleton respondió Teodore. Señaló una silla junto a la modesta chimenea. Siéntate. Confío en que sepas por qué te he llamado. Pleton se acomodó con deliberada gracia, cruzando las manos sobre el regazo. ¿Quieres hablar de la búsqueda del emperador de la unificación de la Iglesia? Un destello de ira cruzó el rostro de Teodoro. Dio un paso al frente y luego se detuvo, como para contenerse. Has estado asesorando a mi hermano. Y sé que se apoya en tu consejo en estas negociaciones con Roma. Su tono se endureció. Dime, ¿de verdad crees en comprometer nuestra ortodoxia? ¿Apoyas doblegarnos ante la Iglesia latina? La expresión de Pleton se tornó contemplativa. Créanme, no sugiero ningún compromiso a la ligera. Pero el emperador cree que la unificación puede asegurar la ayuda occidental, sin la cual nuestro pueblo podría ser invadido por los otomanos. Y no puedo desestimar su preocupación de plano. Teodoro exhaló, y su agitación contenida se derramó en el silencio. Recuerdo demasiado bien la Cuarta Cruzada. La devastación en Constantinopla, las profanaciones, y ahora debemos confiar en que Occidente respete nuestras tradiciones. Sus promesas suenan huecas. Pletón bajó la mirada. No lo he olvidado. Las cicatrices de aquellos días siguen con todos nosotros. Pero los otomanos avanzan cada año. Si Bizancio se mantiene solo, nuestro legado, y nuestra fe, podrían desaparecer por completo. Teodoro se acercó a una mesita donde un icono de la Virgen María titilaba a la luz de una vela. Recorriendo su borde con la yema de un dedo calloso, habló en voz baja, como si las palabras surgieran de un profundo pozo de duda. ¿Qué es la fe sino el ancla de nuestro pueblo? Abrazar a los latinos es más que un giro diplomático. Significa cambiar nuestro propio credo. El filioque, la supremacía papal. Todas estas blasfemias que hemos soportado durante tanto tiempo. No mancharíamos la ortodoxia al aceptarlas, aunque sea como táctica. Pletón ladeó la cabeza, un gesto amable, casi magistral. He estudiado nuestro pasado y también las lecciones de Platón sobre cómo forjar la unidad en tiempos de crisis. A veces, una concesión mesurada puede preservar el alma de una sociedad. Podríamos asegurarnos de que, a cambio de nuestra lealtad, nuestros propios ritos permanezcan protegidos. La voz de Teodoro se tensó. Hablas de negociación. Me temo que los latinos hablan de conquista. Su afán de dominio no ha cambiado desde que pusieron sus ojos en Constantinopla. Por un instante, Pletón no respondió. Fijó la mirada en las sombras danzantes de la pared, como buscando el eco de una verdad ancestral. He pasado mi vida escudriñando la sabiduría de Platón y los antiguos sabios helénicos. He visto cómo un imperio puede desmoronarse cuando se aferra demasiado a las viejas formas mientras el mundo se transforma a su alrededor. Nos encontramos en una encrucijada, Teodore, una que requiere tanto creatividad como fe.
Teodoro se giró bruscamente, como si las palabras del filósofo le hubieran tocado la fibra sensible. No necesitamos renunciar a nuestra fe para adaptarnos. Hay reformas que hacer, sí, pero no esta unión. ¿Quieres que abramos los labios para rezar al Papa? Un destello de diversión suavizó el rostro de Pletón. No soy un apologista del latín, Teodoro. Mi interés reside en asegurar que el imperio no sucumba ante los otomanos. Incluso si conservamos nuestras liturgias, debemos encontrar la manera de oponernos a la inevitable decadencia del imperio. No creo que la supervivencia y la tradición deban estar reñidas. Teodoro se dejó caer en una silla, presionándose la frente con una mano. A la tenue luz de la vela, las arrugas de preocupación en su rostro se acentuaron. Recuerdos de ciudades caídas e iconos en ruinas afloraron sin querer, alimentando la guerra interior entre su devoción y su temor por el futuro de Bizancio. ¿Sabes, viejo amigo, con cuánta vehemencia me resisto a entrometerme en nuestro credo? Mi padre siempre me advirtió que nuestra fe era el último baluarte contra el caos. A veces oigo su voz, animándome a mantenerme firme, cueste lo que cueste. Se hizo el silencio. Pletón observaba al joven con una empatía fruto de muchos años al servicio de gobernantes que soportaban semejantes cargas. Finalmente, habló, en voz baja pero firme. No quiero ver la ortodoxia destrozada. La vería evolucionar, fortalecida por una comprensión más profunda de la filosofía y la virtud cívica. Me llamas radical porque estudio la visión platónica de una sociedad justa. Pero recuerda, Teodoro. Platón enseñó que los líderes deben estar dispuestos a guiar al pueblo hacia lo que necesita, incluso si se resisten al principio. Teodoro soltó una risa hueca. Eso es lo que me inquieta. La idea de un imperio reestructurado por tus creencias helénicas. La gente es devota. Invoca a la Santísima Virgen, a los santos. No recurren al panteón de la antigua Grecia. Para ellos, tus sugerencias serían casi una herejía. Pletón extendió las manos con suavidad. Soy consciente de mi reputación. Sin embargo, no predico un retorno absoluto a los antiguos dioses. Más bien, veo sabiduría en las filosofías de nuestros ancestros. Podemos fortalecer nuestro presente integrando sus conocimientos en nuestro gobierno y nuestras leyes. De hecho, pocos comprenden realmente que mi objetivo no es derribar la Iglesia, sino fortalecer los cimientos espirituales de nuestro imperio con conocimiento anterior a estos amargos cismas. Se hizo un silencio, cargado con el peso de las convicciones de ambos hombres. Teodoro contempló el icono, notando cómo el resplandor de la vela infundía vida al rostro sereno de la Virgen, y sintió dolor ante la posibilidad de perder su preciada fe. Sin embargo, también percibió que el consejo de Pletón no era mero idealismo. Había una urgencia práctica en las palabras del anciano. Por fin, Teodoro habló con una resignación cansada en la voz. Querías que considerara forjar una alianza con Occidente, replantear el papel de la ciencia helénica en nuestro reino, todo para repeler a los otomanos. Me pregunto si ves lo precario que podría ser tomar esas medidas. No importa cómo lo planteemos, muchos lo llamarán traición. Pletón se levantó con lenta dignidad, con el cansancio grabado en el rostro. El liderazgo exige más que complacer a la multitud. Requiere mirar más allá del horizonte inmediato, imaginar cómo podría ser nuestro imperio después de capear esta tormenta. Quizás encuentres un camino intermedio. Uno que proteja a la ortodoxia de la corrupción y, al mismo tiempo, asegure las alianzas que necesitamos. No es una ruta fácil, pero está ahí para quienes se atrevan a buscarla. Teodoro cerró los ojos brevemente y dejó escapar un largo suspiro. Imaginó al emperador, su hermano, atrapado en las garras de una guerra inminente, y los restos destrozados de un imperio antaño poderoso, esparcidos como hojas ante una tempestad inminente. Tus palabras conllevan tanto promesa como riesgo, Pletón. Y aún así, sabes que los ancianos de la Iglesia no se doblegarán ante reformas tan audaces sin oponer resistencia. Siempre habrá una lucha, dijo Pletón en voz baja. Mejor que sea en nuestros términos, forjada por la sabiduría en lugar de la desesperación. Inclinó la cabeza en una última muestra de respeto y se dirigió a la puerta. Teodoro lo vio marcharse y luego lo llamó, con su voz resonando en el pasillo oscuro. Viejo amigo, no confundas mi resistencia con una desestimación. Reflexionaré sobre tus argumentos. Si hay una manera de asegurar nuestro imperio sin renunciar a nuestra alma, deseo encontrarla. Pletón se detuvo y miró hacia atrás. Una suave sonrisa se dibujó en sus labios, fugaz como la luz de una vela. Eso es todo lo que pido. Que la razón y la fe te guíen, Teodore.
Luego desapareció por el pasillo y sus pasos se perdieron en el silencio del castillo. Al quedarse solo, Teodoro regresó a la ventana. La noche había caído por completo, y las estrellas salpicaban el cielo como centinelas vigilantes. Apoyó una mano en la fría piedra, recordando la fervorosa charla de Platón sobre una renovada gloria helénica, un concepto tan radical que lo inquietó tanto como la amenaza de los propios otomanos. Su mirada se posó en el icono de la Virgen María. ¿Encontraremos la salvación en el compromiso, o la condenación?, murmuró. No hubo respuesta del icono silencioso, solo el resplandor inquebrantable de la vela. Mucho después de que la oscuridad se apoderara de la ciudad, Teodoro permaneció allí, dividido entre la fuerza de la tradición y la necesidad de adaptarse. Fe y supervivencia. Un delicado equilibrio que no podía abandonar ni abrazar con confianza. En la quietud, se sentía como el gobernante que su padre le había enseñado a ser, atado por el deber y atormentado por la incertidumbre. Capítulo 10. Clermont, febrero de 1429. Las chuletas de cordero se habían enfriado en el plato de Teodora, apenas tocadas, pero ella me observó con una leve sonrisa mientras terminaba mi comida. Estuvo delicioso, dije, apretándome una servilleta en los labios. El sabor a romero y ajo aún persistía. ¿Cuándo fue la última vez que compartimos una cena tan tranquila? Me alegra que lo hayas disfrutado, mi déspota respondió con suavidad. Luego, su mirada se posó en su plato intacto, y su leve sonrisa se desvaneció. Observé su expresión. En los últimos días, había notado su distracción a la hora de comer y cómo parecía descuidar sus rutinas diarias. El recuerdo del primer embarazo de mi hermana me vino a la mente, lo que me hizo preguntarme. Hablé con dulzura. Teodora, ¿podrías estar embarazada? Bajó la mirada, recorriendo con los dedos el borde del plato. Creo que sí, admitió al fin. He sentido las señales. Embarazada. La palabra resonó en mi mente, y por un instante, dejé que la esperanza reemplazara la preocupación constante. Una nueva vida, aquí, a pesar de todas mis dudas sobre quién soy realmente o cómo llegué a estar en el cuerpo de Constantino. Quizás no importaba, no en este momento. Un hijo era motivo de celebración, o eso quería creer. Extendí la mano por encima de la mesa para tomarla. Debe descansar, dije, aunque mi voz temblaba por emociones contradictorias. ¿Podemos llamar a un médico, sí? Soltó una risita, casi avergonzada. No quiero armar un escándalo. Pero tendré cuidado. Al apretarle la mano, me invadió una repentina ternura por esta mujer que me había mostrado tanta bondad. En el torbellino de mis recuerdos prestados y la vida que había dejado atrás, ella se había convertido en un ancla, un recordatorio de que el futuro no se limitaba solo a la guerra y la tensión política. El chirrido de las pesadas puertas de madera me devolvió al presente. Un sirviente entró a recoger los platos. Me levanté, le di a Teodora una última mirada tranquilizadora y me dirigí por los pasillos con corrientes de aire hasta la habitación que había convertido en taller. El invierno había transcurrido entre oleadas de planificación y entusiasmo contenido. Cada hora libre me encontraba en un taller privado, con bocetos esparcidos sobre una mesa desgastada. Mantener estos proyectos en secreto era como andar en el filo de la navaja, pero el riesgo valió la pena. El prototipo de la imprenta emergió lentamente de entre montones de marcos de madera y engranajes a medio terminar. Probé tinta casera en hojas de papel toscas, con los dedos perpetuamente manchados de negro. Las manchas en mis palmas se convirtieron en una insignia de silenciosa determinación, un recordatorio de que cada uno de estos pequeños pasos, por muy desastrosos que fueran, podía cambiar nuestra suerte. En otro rincón del taller, cerca de una forja rudimentaria, perfeccionaba los dibujos de un arma de fuego más avanzada, haciendo referencia a la culebrina veneciana de mano que había caído en mis manos hacía unos meses. Los prototipos de bronce tintineaban en mis palmas mientras pensaba en Jorge, aún en Constantinopla. Necesitábamos armeros auténticos para dar vida a estos diseños. Hasta entonces, solo podía probar los aspectos más sencillos con los herreros locales. Eran competentes, pero no estaban especializados en las complejidades de las armas de fuego. ¿Y la pólvora? Eso sí que era un problema. Una crisis a la vez, me recordé. En el patio, se habían empezado a arraigar formas más modernas de contabilidad, aunque moderno era un término risiblemente relativo allí. Le había enseñado la contabilidad por partida doble a un recaudador de impuestos que miraba mis libros como si fueran pergaminos demoníacos. Al verlo tartamudear sobre las columnas de créditos y débitos, casi me sentí culpable. Casi.
Necesitábamos estos métodos para agilizar las finanzas. Nuestra región perdía dinero con la suficiente rapidez como para no tener que lidiar con la confusión de una contabilidad anticuada. A pesar de todo esto, el invierno no me había hecho ilusiones sobre nuestras precarias finanzas. Nuevas fortificaciones, nuevos talleres, nuevos caminos. Cada mejora exigía dinero. El tesoro, que para empezar nunca había sido robusto, se agotaba a un ritmo alarmante, lo que me obligó a vender algunas de mis propiedades recién adquiridas en Arcadia solo para mantener todo a flote. Una medida desesperada, pero nos dio algo de tiempo. Recé para que George regresara pronto, con suerte con fondos y con gente. Aún así, el progreso continuaba, pieza a pieza. Los equipos de trabajo se reunían en Andrávida para reparar caminos y almacenes. El plan era convertir Andrávida en nuestro centro agrícola, canalizando la riqueza de las tierras de cultivo de Elis hacia el castillo de Clermont. Glarenza, a su vez, actuaría como nuestro corazón comercial, un centro para el comercio y, con el tiempo, proyectos industriales, como la imprenta. Me imaginaba un futuro con pequeñas líneas de montaje y, tal vez algún día, un astillero modernizado. ¿Un sueño ferviente? Posiblemente. Pero me negué a abandonar la visión. Sin embargo, ningún sueño se arraiga sin gente. Mi mayor preocupación era la agobiante escasez de mano de obra. Incluso llamando a todas las personas aptas para trabajar en Glarenza, teníamos menos de 15.000 almas con las que trabajar, ni de lejos suficientes para llenar las filas de peones, obreros y milicianos. Así que ofrecimos incentivos a los cristianos que huían del dominio otomano. Llegaron familias saconianas, al igual que inmigrantes serbios de la patria materna de Teodora. Unos cuantos comerciantes tesalonicenses aportaron dinero y ambición. Para marzo, un goteo de colonos se había convertido en una pequeña oleada. 2.000 recién llegados, y la cifra seguía aumentando. Aún así, no era suficiente para hacer frente a una amenaza seria. Nuestras fuerzas locales eran un ejército variopinto. 40 jinetes, 20 ballesteros, 50 arqueros y quizá 250 infantes. Si me veía absolutamente obligado, podría reclutar a un par de miles de campesinos mal entrenados que jamás habían visto un campo de batalla real. Tomás, mi hermano destinado en Calabrita, podría prestarme algunas tropas decentes si lo requería. Pero Teodoro, en Mistras, era más monje que príncipe, siempre absorto en asuntos espirituales. No podía confiar en él. Y aún más amenazantes eran los venecianos, que controlaban puertos clave en el Peloponeso. Necesitábamos alianzas con ellos, no hostilidades, si esperábamos plantar cara a los otomanos. El mar podía ser nuestra salvación, o nuestra ruina. Campos de cultivo de Andrávida, marzo de 1429 era un día caluroso para marzo, con un sol implacable sobre los campos de Andrávida. El sudor me corría por las sienes mientras sostenía el mango de un arado nuevo y pesado. Campesinos con túnicas desteñidas formaban un círculo cerrado, observando el artefacto como si fuera una bestia mítica. Miren, grité, guiando la cuchilla metálica hacia la tierra. La tierra se desprendía en surcos limpios, mientras los bueyes avanzaban con sorprendente facilidad. Este corte más profundo ayuda a airear el suelo y debería aumentar la producción. Al principio es más difícil, pero vale la pena cuando llega a la cosecha. Un hombre mayor, curtido por décadas bajo el sol, frunció el ceño. Déspota, hemos cultivado con arados más sencillos durante generaciones. ¿Cómo sabemos que tu innovación no dañará la tierra ni agotará a los bueyes más allá de su límite? Apreté los labios, recordándome a mí mismo que debía ser paciente. No será fácil al principio, dije con suavidad. Pero lo hemos probado en parcelas más pequeñas. Los resultados fueron prometedores. Un granjero más joven, con los brazos cruzados, intervino. He oído historias de nuevas formas, nuevos artilugios. Pero los rumores son más fáciles de difundir que los resultados. Asentí, reconociendo su punto. Me parece bien. A ver qué tal va unas semanas más. Si falla, nos adaptaremos. La última palabra era tan extraña en griego que algunos granjeros intercambiaron miradas nerviosas. Para ellos, la tradición era inamovible. Sin embargo, no podía obligarlos a progresar a la fuerza. Necesitaban verlo funcionar. Antes de que pudiera decir más, un estruendo de cascos levantó polvo por los campos. Un jinete solitario cargó hacia nosotros, frenando bruscamente. Déspota. George Sprances ha regresado. Te espera en Clermont. Una oleada de energía me invadió, aniquilando la frustración. Entonces mejor me voy.
Me volví hacia los granjeros. Pronto continuaremos con nuestra demostración, prometí, intentando asentir con seguridad antes de montar a caballo. Galopé hacia Clarenza, mientras el campo se desdibujaba a mi paso. La ansiedad luchaba con la emoción en mi pecho. ¿Había conseguido George la riqueza que necesitábamos? ¿Había convencido a artesanos expertos para que viajaran al sur? Mi mente bullía de posibilidades. George ha regresado. ¿Qué noticias trae? ¿Han aceptado venir los artesanos? Para cuando llegué a Clermont, el crepúsculo se extendía en franjas doradas y rosadas sobre el cielo. En la puerta del castillo, me recibió una escena caótica. Carros cargados de baúles y sacos, familias apiñadas, animales balando irritablemente. George permanecía de pie en medio de todo aquello, erguido a pesar del polvo del viaje, conversando con un hombre delgado y digno, vestido con una túnica bien cosida. Déspota, gritó George, con una sonrisa cansada pero sincera dibujando en su rostro. Tu citación fue muy oportuna. Desmonté, pasando las riendas a un mozo de cuadra. George, susurré, agarrándole el brazo. Me alegra verte de vuelta sano y salvo. ¿Y quién es ese que has traído? Recorrí con la mirada a la multitud reunida. ¿Mercenarios? ¿Artesanos? ¿Académicos? La cantidad parecía mucho mayor de lo que me había atrevido a esperar. George hizo un gesto rápido con la cabeza hacia el hombre de la túnica. Este es Theophilus Draga, pariente lejano de tu familia. Trae cartas de tu madre, que está en Constantinopla. Teófilo dio un paso al frente e hizo una profunda reverencia. Déspota Constantino, dijo con voz serena y autoritaria, vengo con la bendición de tu madre y con muchos en busca de una vida mejor bajo tu mando. Sacó un pergamino sellado y me lo ofreció con ambas manos. Al aceptar la carta, observé al hombre que tenía delante. Theophilus Draga, un nombre que resonaba tenues veces en la memoria de Constantino. Un erudito y pariente lejano, respetado por su sabiduría y piedad. Su mirada desprendía una aguda inteligencia y su porte, una serena firmeza. Tomé la carta y miré al pequeño grupo que lo esperaba. Bienvenido, Teófilo. Gracias por viajar tan lejos. Eran un grupo diverso. Fabricantes de campanas, herreros, carpinteros, albañiles, familias cargando baúles destrozados. Los mayores llevaban el peso del desplazamiento en sus rostros. Los más jóvenes albergaban un atisbo de esperanza. Les he estado diciendo, añadió George, que Morea promete seguridad y oportunidades. Francamente, la situación en Constantinopla empeora cada día. Exhaló lentamente, mirándome a los ojos. Convencí a más de 20 artesanos cualificados para que vinieran. Y a casi 200 más, algunos nobles menores, eruditos, obreros que simplemente quieren empezar de cero. El alivio y la gratitud luchaban en mi interior. Esto es más ayuda de la que soñaba. Carraspeé, consciente de repente de que muchos me escuchaban. Has hecho maravillas, George. Todos ustedes, añadí, alzando la voz para llamar a los recién llegados. Son bienvenidos. Les encontraremos tierra, trabajo y una oportunidad para reconstruir. Un murmullo de alivio y gratitud recorrió a los presentes. George señaló a un hombre corpulento con las manos manchadas de hollín. Déspota, permíteme presentarte a Elías, un maestro campanero de renombre en la capital. Elías hizo una profunda reverencia. A su servicio, déspota. He oído hablar de sus planes y estoy deseando contribuir. Le apreté el antebrazo en un gesto de camaradería. Tus habilidades serán invaluables, Elías. Necesitamos manos talentosas como las tuyas. Teófilo dio un paso al frente una vez más. Déspota, también he traído textos y manuscritos de los restos de la Biblioteca Imperial. Excelente, respondí, imaginando la riqueza de información que esas obras podrían contener. Sus contribuciones son muy bienvenidas. A medida que nos acercábamos a la entrada del castillo, con el sol poniéndose en el horizonte, sentí un renovado propósito. Los obstáculos que nos esperaban eran formidables, pero con estos nuevos recursos, tanto humanos como materiales, el camino para fortalecer la Morea parecía más alcanzable. George, dije en voz baja mientras caminábamos, ¿tuviste alguna dificultad en tu viaje? Asintió solemnemente. Hubo desafíos. Piratas en el mar, y la tensión en la capital es alta. Los otomanos presionan cada día más. Una sombra se cernió sobre mis pensamientos. La urgencia de nuestra misión me pesaba. Debemos acelerar nuestros esfuerzos, afirmé. El tiempo no es un lujo que poseamos. De acuerdo, respondió George.
Empezaré a organizar a los artesanos inmediatamente. Bien. Y, Teófilo añadí, dirigiéndome al erudito, nos reuniremos pronto para hablar sobre la mejor manera de utilizar el conocimiento que has traído. Inclinó la cabeza. Como quieras, déspota. Antes de que pudiéramos seguir adelante, se acercó una figura familiar. Teodora, con su vestido ondeando con gracia al caminar. Sus ojos se encontraron con los míos, reflejando calidez y una fuerza serena. El regreso de George fue más que fructífero, señaló. Miren cuántos se han unido a nosotros. En efecto, respondí, tomándole las manos con suavidad. Su viaje fue todo un éxito. Ella sonrió, con un atisbo de alivio en su expresión. Esto reforzará nuestros esfuerzos. Al notar las sutiles ojeras, sentí una punzada de preocupación. ¿Te encuentras bien? Pregunté en voz baja. Ella asintió. Solo un poco cansada, pero nada de qué preocuparse. Le apreté las manos suavemente. Recuerda descansar. Tu bienestar y el de nuestro hijo es primordial. Un suave rubor coloreó sus mejillas. Lo prometo. Volviéndome hacia George y Theophilus, les dirigí la palabra con renovada determinación. Hay mucho por hacer, pero esta noche descansaremos y daremos la bienvenida a nuestros nuevos compañeros. Mañana, seguiremos adelante. Ambos asintieron, comprendiendo el significado de esta convergencia de acontecimientos. Al caer la noche, el castillo se llenó de actividad. Se encendieron fogatas, se prepararon comidas y los recién llegados comenzaron a acomodarse. El aire se llenó de un optimismo cauteloso, un marcado contraste con la incertidumbre que había acechado durante tanto tiempo. Me quedé en el balcón con vistas al patio, observando cómo la gente buscaba sitio para sentarse, compartiendo comida e historias. Las risas se mezclaban con el crepitar de las llamas, y los niños se perseguían bajo la atenta mirada de sus padres. Teodora se unió a mí, pasando su brazo por el mío. Míralos, dijo en voz baja. Quizás este sea el comienzo de algo nuevo. En efecto, asentí, recorriendo con la mirada la escena. Una base sobre la que podemos construir un futuro. Apoyó la cabeza en mi hombro. Tengo fe en ti, en nosotros. Sus palabras me reconfortaron. Juntos, forjaremos el destino de esta tierra. Me miró. Sus ojos reflejaban la luz parpadeante. Quería decirte que recibí una carta de mi hermano. ¿Carlo? Pregunté. ¿Qué noticias trae? Dudó un momento. Escribe sobre las preocupaciones en Epiro. Tensiones con los señores vecinos y rumores de movimientos otomanos. También pregunta por las perspectivas de una alianza. Consideré sus palabras con atención. Una alianza podría ser beneficiosa, pero debemos actuar con cautela. El panorama político es delicado. Ella asintió y se apoyó en mí con dulzura. Hablaremos más pronto. No quiero añadir más cargas a tu mente esta noche. Tu sabiduría es invaluable, Teodora, le aseguré. Lo discutiremos más a fondo y decidiremos la mejor manera de proceder. Un silencio reconfortante se instaló entre nosotros mientras observábamos las festividades. Los desafíos que nos aguardaban eran numerosos, pero con aliados a mi lado y una visión de futuro, sentí una firme determinación. Nos levantaremos para afrontar las pruebas que nos esperan, juré en silencio. Por el bien de todos los que nos observan y por las generaciones venideras. Fin del capítulo 10.